4 artículos. El 57, que tipifica el feminicidio, que fue a petición del Ministerio Público, de la Fiscal General de la República. El artículo 58, donde se describe y se sanciona la inducción al suicidio. El 54, que tiene que ver con disposiciones económicas. Y el artículo 65, también de faltas agravantes al resto de los 19 delitos que contempla la Ley Orgánica para el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, diputada, queremos saber si el alcance de esta ley se está cumpliendo en el país. Repito, por ejemplo, cifras extraoficiales. 20 mujeres asesinadas en lo que va de año 2015 en Venezuela, cerca de 74 mujeres que fueron asesinadas durante el año 2014 por violencia directa contra la mujer. Sin embargo, repetimos, son cifras extraoficiales. Oficialmente no hay cifras que se conozcan, o al menos yo no las pude encontrar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en principio quiero agradecerte este tema y además, en nombre pues, de muchas mujeres, camaradas, compatriotas con las que trabajamos pues, y avanzamos en una gran jornada desde hace muchísimos años. No directamente, pues en mi caso no soy vocera directa, pero hay muchas compatriotas de las que me siento muy orgullosas, como la diputada María León, que ha sido una mujer que se ha entregado toda su vida pues, a este tema y que parte de esos avances que acabas de mencionar en cuanto a la ley, pues se debe muchísimo a la diputada María León, quien no solamente logró la creación de un ministerio gracias al presidente Hugo Chávez y por supuesto al presidente Nicolás, que la ha mantenido, sino además una lucha consciente y una lucha digamos, de fortaleza, fortaleciendo a las instituciones encargadas de la Administración de Justicia al respecto. Y ciertamente, bueno, me quiero llevar como tarea, en principio de este programa, revisar el tema de las cifras oficiales, porque llama la atención ese comentario que tú acabas de decir, y yo también reconozco pues y asumo que no manejo esas cifras en este momento. Vamos a hacer una articulación con la gente del Ministerio de la Mujer, que seguramente sí lo tiene, y también hay unas estructuras en los estados, Gabriel, y en los municipios, y en eso pues hay que hacer un reconocimiento extraordinario a toda esa cantidad de mujeres, y en este caso al Ministerio, que están, en el caso de Aragua, tenemos la Secretaría de Asuntos de la Mujer, la dirige la compañera Maigualida Gutiérrez, a quien le hago un gran reconocimiento, y por supuesto al gobernador Tarek, porque en todas las gobernaciones debe existir una Secretaría para Asuntos de la Mujer. Igualmente en las alcaldías o en los municipios, en las municipalidades debe existir un instituto municipal para los asuntos de la mujer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que debe haber una articulación con las fiscalías que atienden los asuntos de la mujer, con lo que son los circuitos, sí, señor, los circuitos judiciales. Así es, entonces nosotros debemos decir que independientemente que ciertamente tenemos esas cifras y que por supuesto nos llaman la atención, la mujer sigue siendo un sujeto o una sujeta vulnerable de la sociedad por parte no solamente del hombre, sino también por sus semejantes. Entonces, esta diputada, esta ley, cuando se promulgó por primera vez antes de esta reforma puntual, fue en el año 2007. Del año 2007 al año 2015, 8 años ya, diputada. ¿Cree usted que ha sido positivo el saldo? Hay algunas ONGs que han dicho que realmente poco se ha avanzado en la aplicación. Celebran el articulado de la ley para el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, pero critican la poca aplicación que ha tenido la misma, por ejemplo, en lo que respecta a la violencia obstétrica, lo que tiene que ver con el acoso laboral, el acoso familiar, lo que tiene que ver con las garantías económicas a la hora de una separación por parte de la mujer, la violencia física, psíquica e incluso laboral e intelectual, y aparentemente poco se ha cumplido al respecto. Sí, bueno, mira, en principio debemos hacer siempre el reconocimiento de lo que existe y que no existía, y no solamente que no existía, sino que en el resto del mundo hay que verle la cara, pues diríamos popularmente hablando, de todo el avance que tiene Venezuela con respecto a otros países, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, en sociedades que se dicen muy desarrolladas y donde lamentablemente no existen esta cantidad de derechos para la mujer. No obstante, falta más, ¿no? Sin duda, sí falta evidentemente la aplicación en su justa dimensión, en lo que significa el 100% de la aplicación de la norma, a la cual pues sin duda tiene que ver con un problema cultural, Gabriel. Pues nosotros en ese sentido viene avanzando este movimiento de mujeres, movimiento revolucionario de mujeres. También quiero decir que debemos convocar a las mujeres que no estén inscritas en la revolución, porque finalmente mujeres somos todas, y cuando hay un hecho de violencia contra una dama, contra una mujer, claro, no hay una pregunta de que si eres roja,
roja, verde, amarilla. O sea, yo creo que este es un momento para la convocatoria. Nosotros tenemos ya estamos promoviendo el tercer Congreso de Mujeres que ya está planteado y que el presidente lo aprobó pues en ese mismo acto que acabas de proyectar noviembre pasado. El presidente se comprometió en que debe haber una profundización y pasa por lo que tú comentabas, que tiene que ver con el respeto y sobre todo con la cultura del respeto hacia los derechos de la mujer, incluso intrafamiliar, el tema de la violencia intrafamiliar. Incluso o sea, por ahí empieza la situación. Los más primarios, a veces donde más focos de violencia se presentan, diputada. Pero fíjese que usted hablaba del tema de la cultura. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvo de defensora la doctora Gabriela Ramírez, se inició todo un programa para entrenar o para capacitar a los funcionarios policiales en distintos estados del país en torno a tratar con las mujeres. Sin embargo, hay denuncias en distintos estados del país, en manifestaciones públicas o en hechos aislados, de violencia por parte de algunos funcionarios de seguridad, policías o militares contra algunas mujeres. Sí, mira, debo decirte que es así, ¿no? Incluso nosotras que estamos ocupando un sitio, digamos, clave dentro de lo que es la estructura del Estado, muchas veces, digamos, parte de la sociedad trata de descalificar a la mujer. Eso es violencia. Y en el caso de la violencia obstétrica que comentabas y que efectivamente lo plantea la ley, también pues hay muchas mujeres que aún cuando nosotros estamos avanzando en esta norma, siguen denunciando tanto a los funcionarios policiales como también a los funcionarios o a los funcionarios que laboran en estas emergencias obstétricas o en estos ámbitos pues de lo que son los hospitales, tanto públicos como privados, porque también se han detectado casos de centros de salud de carácter privado. Es decir, que es toda una estructura porque definitivamente, como te reiteraba, pues hace falta el tema cultural. Y en ese sentido, en el caso de nuestro estado de Aragua, yo conversaba con la licenciada Maigualida Gutiérrez y ella me adelantaba, por ejemplo, que en el caso de Aragua se están estableciendo convenios, ya hay convenios con la UNES, un poco respondiendo a la pregunta acerca de la cultura que debe tener un funcionario o una funcionaria a la hora de tratar, a la hora de abordar, en este caso, a una ciudadana que pues de pronto a lo mejor acaba de cometer un delito, pero que tiene un proceso para tratarla, o no obstante, pues una persona que va a colocar una denuncia porque ella es la víctima de la agresión, pues también allí debe haber un termina trato siendo además específico. Cuestionada como que si fuese correcto. La victimaria. Así diputada, es. hay muchísimos comentarios que nos han llegado a propósito del tema y de materia legislativa también a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y Carolina Pereira ya está lista para presentarlos. Así es, Gabriel, diputada, bienvenida nuevamente a Primera Página. Tenemos muchas preguntas para usted, en la medida de lo posible, respuestas cortas. La primera pregunta es de Miguel González y dice: quitar la inmunidad parlamentaria se ha convertido en una política de Estado para deshacerse de los enemigos políticos. ¿Qué le responde? Bueno, que también ha sido una política de parte de la oposición participar permanentemente en acciones contra la revolución, contra el gobierno, y están siendo evidentes, excepto el caso de Richard Mardo, en el caso del Estado de Aragua, que el proceso judicial que se le llevó a cabo a este señor no tiene que ver sino con un evento, con un hecho, con unas acciones que él no pudo probar. Definitivamente estaba utilizando recursos que pues aún yo como persona, como ciudadana de Aragua, no sé todavía de dónde venía ese recurso. Entonces, creo que es necesario que quien plantea esto también vea la actitud y le dé seguimiento a la conducta de estos diputados y diputadas que han estado en la Asamblea Nacional, a los que se le haya ganado la inmunidad parlamentaria. Alberto Llanes dice: ¿cuándo van a investigar el peculado de uso por parte de Nicolás Maduro y Elías Agua? Bueno, eso es parte de quien haga la denuncia debe probarlo. Existe el Ministerio Público y ante el Ministerio Público deben asumir esas denuncias que están comentando el ciudadano o la ciudadana. Y ustedes, y ahí hago referencia porque usted dice que las personas que hacen las denuncias tienen que tener pruebas. Claro. Ahora, la denuncia que ustedes están haciendo con Julio Borges, ¿cuáles son las pruebas que ustedes van a presentar en torno a lo que usted está diciendo en este momento? Porque hay un procedimiento, un proceso que se le sigue a los militares, a los oficiales que participaron recientemente en esta intentona golpista, pues que si se quiere decir así, que han denunciado y que lo han manifestado en las declaraciones que se les sigue. Entonces, esas son las pruebas. Eduardo Vera dice: ¿cuándo van a investigar a Marco Torres por lo de las cuentas en Suiza?
Bueno, ese tema se discutió la semana pasada en el caso de la Comisión de Contraloría. Nosotros tuvimos la oportunidad de discutir ese tema a petición de algunos diputados que aunque la sesión de la Comisión de Contraloría no tenía nada que ver con ese tema y quedó suficientemente aclarado. No obstante, bueno, yo me remito a las declaraciones que hizo el PSUV en su momento para que el ciudadano también pueda estar atento de la respuesta que se dio. Luis G., diputada, pregunta, ¿es contradictorio hablar de violencia a la mujer cuando los guardias nacional bolivarianos y policías agreden a mujeres en las colas para comprar? Bueno, hay que establecer y precisar. Cada funcionario tiene un portanombre y establece, que identifica, que tiene la identidad de ese funcionario o funcionaria. Recomiendo muy respetuosamente a esta denuncia a que acudan al puesto más cercano o busquen hablar con el jefe de esa comisión que esté resguardando, porque sin duda pues no está permitido la violencia contra la mujer y por supuesto contra ningún ciudadano de parte de ningún funcionario. Lastimosamente, por cuestión de tiempo, diputada, solo pudimos leer 4 tuits. Mario Monetti es el último tuit, que dice: buen día, ser oposición es ser golpistas, pensar diferente es ser golpista, y alguien del gobierno que se equivoca. No, simplemente hay ciudadanos, yo establecí hace unos minutos que hay ciudadanos que están, adversan pues al gobierno, a la revolución, pero tienen posturas serias y cónsonas con una postura que debe tener un opositor. Pero ya sabemos cuáles son los elementos que comentábamos de lo que significa el golpismo y de lo que acabamos de ver el día 11 de febrero en esa publicación del Diario Nacional para que el señor lo pueda revisar. Ya para finalizar y a propósito de este tema, diputada León, nos quedan solo 30 segundos. ¿Qué opinión tiene acerca de esta solicitud que están haciendo algunos eurodiputados, haciéndose solidarios con el diputado Julio Borges? Consideran inoportunas las acusaciones que le está haciendo la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional y por parte de algunos actores de los partidos Popular y el Partido Socialista Español en España. Están pidiendo también la liberación de Leopoldo López. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Bueno, en principio no nos extraña. Nosotros vimos finales del año pasado cómo esos mismos eurodiputados que se les solicitó a estos eurodiputados un derecho de palabra por parte de la Asociación de Víctimas precisamente de esas guarimbas terroristas que ocurrieron el 12 de febrero, a partir del 12 de febrero del año pasado, y cómo estos señores negaron ese derecho de palabra. Qué bueno hubiese sido para estos ciudadanos, diputados, que escucharan la otra parte o vieran la otra cara de la moneda y pudieran ellos complementarse o comprender, pues en todo caso, lo que está pasando en Venezuela. Diputada, agradecido que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Gracias. La diputada a la Asamblea Nacional por el PSV, Rosa León.